Bueno, esta es la tercera clase donde ya nos vamos a introducir al caso. Es decir, nos vamos a meter a esta idea de la introducción a la construcción de paisajes, de poblamientos precarios, dependientes, incorrectos. Cómo se construye esta idea y qué desafíos nos plantea la visualización. Como la última clase, lo vamos a hacer a partir de 4 instancias de reflexión. La primera, la reflexión sobre la construcción de los márgenes. La segunda, sobre la emancipación política del territorio y cómo igualmente pervive la dependencia, sobre las variables cualitativas y cuantitativas necesarias para dar cuenta de estos procesos o cómo seleccionarlas y empezar a pensar en los dinamismos de visualización en torno a ellas. Y finalmente, los temas específicos con los cuales nosotros planteamos el caso, que tienen que ver con dinámicas de producción, de dinámicas demográficas, construcción de paisajes y valoración de variables como etnia, clase, género, que se nos van a cruzar en la trama de invisibilidades que vamos a intentar dar cuenta. Empezamos entonces con el primer punto, que es los márgenes de la Argentina y la construcción de la marginalidad. Bien, construcción de márgenes. Quienes estudiamos Patagonia desde hace muchos años pensamos que la incorporación tan tardía de este territorio nos abre muchas puntas como para comparar con otros territorios de incorporación tardía de Latinoamérica, de modo que la reflexión sobre este territorio, esperamos, tiene el potencial para articular con perspectivas mucho más amplias. Uno de los autores que más ha avanzado en este espíritu ha sido Pedro Navarro Floria. Ustedes en el material escrito tienen la referencia a dónde se encuentra digitalizada toda su obra, pero fundamentalmente nos trae una pregunta después de cada lectura que tenemos sobre su trabajo, que es: ¿qué significa esto de ser o vivir en una frontera? Porque hay una suerte de deslizamiento entre esto de ser y estar. Somos frontera por estar en una frontera. Nos explican quiénes somos por el lugar que ocupamos. Son dos verbos que parecen en estos territorios significar lo mismo. Y la trama de desigualdad que se va a asociar a este deslizamiento entre el ser y estar nos da luz sobre la multiplicidad de argumentos que están precisamente apoyados en un discurso que termina, en definitiva, siendo geográfico. ¿Dónde comienza esta unión entre el ser y estar? En el caso que nos ocupa, que es el de la Patagonia en Argentina, en el siglo XIX, básicamente con la incorporación militar del territorio a partir de la avanzada militar que se va a dar a partir de la década de 1860. Antes, cuando Argentina como país, de hecho, se está formando tras la independencia, este es un territorio que se reconoce como influencia o bajo total control o dominio de los pueblos originarios. Los mapas, hasta mediados de siglo, dan cuenta de este proceso. La campaña de apropiación militar de la Patagonia fue denominada Conquista del Desierto y ha dado lugar a una extensa y transdisciplinar mirada por parte de múltiples científicos que han discutido desde distintos lugares la violencia, el control étnico, bueno, muchísimas claves de lo que va a ser esta apropiación territorial. Uno de los ejes que a mí me parece interesante tomar como perspectiva y que tiene que ver con el texto de Alejandra Maile que tienen ustedes es la revisión de quien ha sido el principal relator de esta campaña del desierto, que es Estanislao Zeballos. Maile, de hecho, va a hacer un análisis sobre las imágenes fotográficas de un texto de Zeballos, que es Viaje al país de los araucanos, que nos va a ubicar en una concepción específica de esta idea de avanzar hacia el desierto, que es la noción de vacío. Maile nos va a llevar a discutir la carga, esto que decíamos ayer, la carga performativa de la técnica, de una cámara de fotos que dispara como el Remington, porque dispara para demostrar que lo que existe se ha extinguido. Es una cámara que construye la idea de extinción. Y esta idea de extinción se apoya en un relato de vacío. ¿Qué es el desierto? La primera idea intuitiva tiene que ver con una concepción ambiental, un espacio árido, con muy escasa vegetación, pero sin embargo el desierto patagónico no es eso. El desierto sobre el cual se avanza no es árido. Y ahí lo volvemos a tener a Zeballos. En su texto La conquista de las 15.000 leguas, él dice que hay que conquistar
las 15.000 leguas más ricas y fértiles para el crecimiento del país. ¿Qué tipo de desierto puede ser? Un desierto donde se habla de fertilidad, se habla de tierra, se habla de lagos, se habla de bosques. Definitivamente no es un desierto ambiental. La idea de desierto construida desde el discurso de avance territorial no es la idea de paisaje árido. Y esto no es porque en la Patagonia no hayan extensos paisajes áridos, que de hecho los hay. Pero cuando se avanza sobre el desierto, se avanza sobre algo mucho más profundo, un vacío de civilización. Y eso tiene que ver con espacios de bajas precipitaciones, como con bosques, como con lagos, como con lo que se consideran justamente las tierras más fértiles del planeta en manos de quienes no saben aprovecharlas. Y acá tenemos que ir, para entender esta noción de desierto, a la dicotomía entre civilización y barbarie que Sarmiento nos presenta en su muy conocido texto Facundo. Cuando Sarmiento habla de la Argentina, primero no habla de la Patagonia, habla de las Provincias Unidas del Río de la Plata, un territorio que tiene que ver con el proceso de colonización español, mucho más que con los territorios de pueblos originarios. Y incluso ahí, cuando Sarmiento habla, sin pensar en la Patagonia, empieza diciendo el problema de la Argentina es la extensión, el desierto la rodea por todos lados. ¿A qué desierto refiere Sarmiento? Al desierto de la cultura. Esto es clarísimo. La figura emblemática que él toma, la de Facundo Quiroga, para explicar la noción de desierto, no es una figura pasiva, dependiente o pobre, es una figura enormemente poderosa. Facundo, a decir de Sarmiento, en otro contexto hubiese sido Alejandro Magno. Ese es el nivel de agencia que le otorga a su gran oponente. Porque el orden del desierto, el orden de la no civilización, el orden de la no cultura, no es un desorden, es un orden opuesto. Y la única forma que la modernidad tiene para relacionarse con ese orden es destruirlo. Porque o gana el desierto, la barbarie, o gana la civilización. Sarmiento plantea esta dicotomía y esta suerte de dicotomía donde la única alternativa es la destrucción y la construcción del otro como un oponente tan antagónico que no podemos tener el menor ejercicio del diálogo, es el resultado y es la base de lo que va a ser la campaña del desierto. Y esta noción de desierto tiene consecuencias muy fuertes tras la conquista militar del espacio, porque quienes habitan el desierto, por el mero hecho de habitarlo, se transforman entonces en esa barbarie. ¿Qué quiero decir con esto? Que los territorios que son incorporados a partir de ser construidos como desiertos, como fue la Patagonia, como van a ser en el norte Chaco y Misiones, Formosa, el territorio de los Andes, se van a incorporar con una figura política que no va a dar derechos representativos a sus habitantes, la figura de los territorios nacionales. Cuando se plantea la figura de territorio nacional, se plantea básicamente que la población es tan poca que no tiene capacidad de decidir. La idea de minoría de edad se pega a la demografía, esto es, como son pocos, cualquier cosa que deciden va a ser opuestos a sus intereses, aunque ellos no lo sepan, como un niño pequeño que no se da cuenta del peligro. Y entonces necesita la supervisión de quien sí sabe cuál es el bien para ese territorio, es decir, el Estado que está gobernando en Buenos Aires. ¿Qué significa no elegir gobernadores, no elegir diputados, no elegir senadores, no elegir básicamente los representantes en los espacios en los que se está discutiendo el desarrollo del país? Y aquí entonces nos vamos a una idea que hablábamos en la clase anterior, la del tiempo, porque el tiempo no pasa igual en toda la Argentina en función de esta diferencia. El tiempo del progreso, el tiempo del cambio, es el tiempo de las ciudades. El tiempo en Patagonia es el tiempo de justamente el anclaje de eso que tiene que apoyar el cambio. Es el tiempo del recurso. Pero el cambio entonces no se introduce en el propio territorio. La Patagonia se pone en función de un cambio que tiene que acontecer en otro lugar. Esta idea de dónde juega el progreso fue centro de enormes debates a principios del siglo XX. Argentina
tenía una forma democrática muy sesgada, por más que el voto era universal, no era secreto, con lo cual se generan muchas dificultades en términos de representación. Además hay discusiones muy grandes sobre el tema de los inmigrantes, que son muchísimos. Bueno, y hay toda una serie de enfrentamientos para ampliar, digamos, la base representativa del país. En este escenario, antes de que se resuelva esto, como para ampliar, digamos, el voto masculino, lo que se va a dar es que el partido gobernante se divide en dos esferas. Uno que es muy conservador y otro que van a ser denominados los reformistas liberales. Los reformistas liberales, bajo la dirección de Ezequiel Ramos Mejía, básicamente van a tener una idea de que la Patagonia tiene que ser el centro del cambio del país. El desarrollo industrial que se está dando en Estados Unidos, que ya está muy avanzado en Gran Bretaña, que se está empezando a plantear en algunos escenarios europeos, se busca trasladar hacia la Patagonia, básicamente a partir de la fuerza del recurso hidroeléctrico potencial. Y de hecho, se contrata a un geólogo norteamericano que es Bailey Willis para hacer el trabajo de unir por vías férreas todo lo que es la extensa estepa patagónica, lo que se denominaría el extenso desierto, ya sí en un sentido de aridez, con la costa chilena. La Patagonia sería el centro de producción industrial, de articulación de la producción que se lleva adelante en el espacio, que es fundamentalmente ovina, ya ha sido dividida en grandes estancias, y con Chile y con el proceso de industrialización que ya se encuentra en el sur chileno, dar lugar a una estructura atlántico-pacífica como para insertarse en forma muy poderosa respecto de lo que es el comercio internacional. La Patagonia, a decir de estos reformistas liberales, estaría llamada a convertirse en la principal provincia de la Argentina. Esta idea no tiene gran éxito, a pesar de que ahí está el contrato, se avanza con la vía férrea hasta unos años, pero muy rápidamente, en la medida que se va escribiendo este proyecto y que se empieza a tener conciencia de lo que significa que la Patagonia tome este lugar, digamos, de fuerza, de empuje y de desarrollo, se decide que no es el proyecto que la Argentina necesita. En una perspectiva terrateniente, mucho más dura, mucho más fija, se abandona por completo la idea de la Patagonia como escenario del cambio y entonces claramente se la deja establecida en este lugar de recurso. Cuando uno piensa en los tiempos de la modernidad, pensando Harvey en esta idea del tiempo de cambio, este tiempo de cambio necesita apoyos de quienes desarrollan un tiempo fijo. Podríamos pensar el tiempo de lo reproductivo. La economía de género lo ha desarrollado en una forma vastísima. Las mujeres no pueden salir de su escenario reproductivo si queremos que los capitalistas crezcan como tienen que crecer. Con el territorio patagónico pasa algo por el estilo. No se puede salir del ser recurso en función de los tiempos y las modificaciones que se dan en otro escenario. Cualquier modificación que discute este lugar es negativa para el país cuyos centros de intereses, por falta de representantes posiblemente, se van a desarrollar con una enorme fuerza en otro lugar. Por eso es tan interesante ver qué pasa cuando la ciudadanía, de hecho, se consolida en Patagonia a partir de mediados del siglo XX.